de los anuncios que van a hacer mañana. El vocero, Manuel Adorni, habló y nos dio algunas pistas. Por supuesto que tenemos pistas en la plataforma electoral de Milei, también tenemos pistas en el discurso que dio Milei de espaldas al recinto, en las escalinatas del Congreso, pero básicamente vamos a ver si podemos compartir lo que dijo Adorni, que va a pasar en el Estado, porque ahí está la cuestión quizás más, digamos, nodular de lo que se está anunciando ahora. Hay medidas de todo tipo, pero sobre las contrataciones, sobre la presencialidad, sobre el Estado habló Manuel Adorni. ¿Podemos escucharlo? Bueno, cuando me avisan cuando llega, porque es como el punto del inicio de cuáles van a ser las medidas que mañana anuncia Caputo o la vocería. Todavía no se sabe cómo va a ser la manera de anunciarse. Estuvieron reunidos hoy Caputo con todo el equipo, con todo su equipo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10:30. Decidieron hoy no anunciar nada. Por eso habló el vocero, por eso queremos mostrarles lo que dijo sobre las medidas económicas. Lo escuchamos ahora. En la reunión de gabinete se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no solo de bienes, sino de, no solo de recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares, y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y, como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. De esto se está hablando por estas horas, Rubén, de estos temas que planteó Adorni y algunos otros más. De esto también está hablando Caputo con todo su equipo y algunas de estas cuestiones van a anunciar. Vamos a hablar de las medidas de Milei, ¿te parece? Dale. Dale, vamos con eso. Yo diría que las medidas que tenemos por delante las tenemos que dividir en dos grandes grupos en este momento. Algunas se presume que las vamos a conocer mañana cuando hable el ministro de Economía, que tienen que ver con lo financiero, donde ahí vas a tener lo que faltó hoy. Y es básicamente las reglas de cómo va a funcionar el mercado, de qué va a pasar con el dólar oficial, de qué idea tiene finalmente el ministro de cuál es la gradualidad o no, o el shock para salir del esquema de manejo de deuda del Banco Central, todo eso. Después tenés la otra generación de medidas, la otra parte que tienen que ver básicamente con la reforma del Estado. Hay algunos puntos, obviamente, que están en línea. El tema del recorte del gasto público unen a los dos puntos. Pero el recorte del gasto público tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que insinuó Manuel Adorni hoy, porque esto no es una reforma lo que le explicó, sino son algunas medidas aisladas y que tienen implicancia en la baja el recorte del gasto público, por lo tanto la baja del déficit. Me parece que esto que anunció hoy Adorni, María Laura, era ante la sensación de que faltaba un poco de sustancia de anuncio de hoy. Había quedado, la primera conferencia de Manuel Adorni temprano fue una presentación que hizo casi básicamente personal de él como vocero presidencial. Estaba muy bien explicando la metodología y faltaba, bueno, alguna comunicación después de la reunión de gabinete, y lo que salieron es con esta serie de principios, es decir, estos anuncios que es la continuación de lo que venía diciendo Milei. En primer lugar, creo que no sé si tenemos una placa porque lo habíamos recorte asumido. de gasto público es la que acabamos de ver. Recorte del gasto público. En segundo lugar, el único área donde va a haber expansión de gasto es en capital humano. Y esto lo venía diciendo Milei. Básicamente esto es salir a atender a los heridos que queden de un proceso complicado. ¿Y por qué es importante esto? Porque él casi anunció más pobreza, digamos. El ajuste viene con más pobreza, viene con salarios bajos. El discurso de Milei en la escalinata del Congreso fue de alguna manera como un regreso a los mensajes más duros de Milei durante la campaña.
De hecho, si lo recordamos, todos los mensajes de Milei durante la campaña del balotaje fueron más moderados que lo que dijo ayer Milei. Y se habían alejado, porque tenía que captar el voto moderado. El discurso de ayer fue terrible, incluso yo creo que él exageró, después habrá que verlo si es así o no, en cuanto a decir, si no hacemos esto no podemos ir a 15.000% de inflación. Fue un discurso durísimo, no ahorró absolutamente nada en hablar de cómo va a ser el recorte, prometió solo sangre, prometió mucho sudor, prometió que esto va a ser duro, pero que si no pasamos esto va a ser peor. Pero Rubén, en el tema de expansión del gasto público en capital humano, es donde hay que ver dónde está el equilibrio, porque él mismo dijo, viene shock, no hay lugar para gradualismo, pero lo que vienen haciendo los gobiernos que quieren aplicar algún tipo de ajuste es siempre decir, bueno, pero la contención tiene que estar, y eso, a mayor contención, más gradualismo, a menor contención, más shock. Entonces hay que ver dónde encuentra el equilibrio ahí Javier Milei. Hay un punto interesante que es ¿qué están esperando los diputados que les llegue? Los diputados de La Libertad Avanza. Y entre esas cosas que esperan que en la compensación para, por ejemplo, ajuste de tarifas, haya alguna reducción de impuestos. O sea, con lo cual, de alguna manera equilibrar ingresos y egresos para buscar eso. Habrá que ver cómo lo hacen, porque es una ingeniería muy complicada para que no se desequilibre en esta búsqueda de reducir absolutamente el gasto. A ver, vamos a ver en dónde van a recortar el gasto público. Está claro que es en el Estado. ¿De qué manera? ¿Cuánto? Esto lo va a ir anunciando el equipo económico. Dijimos expansión solamente en el área de capital humano. Eso quedó muy claro, pero tenemos más datos. Revisión de las contrataciones hechas hasta ahora. Esto es importante y no sabemos qué abarca. ¿Abarca los organismos públicos? Todo. ¿Abarca los ministerios? ¿Abarca las licitaciones? Todo. Lo que van a revisar, de acuerdo a lo que anunció Adorni, es primero todas las contrataciones para encontrar si hubo alguna contratación irregular. Esto se habla mucho de contrataciones innecesarias en toda la administración pública. Esto incluye todo. El segundo punto es, le van a poner énfasis en el tema de cada uno de los ministerios, es casi una redundancia con lo que dije recién, y en el tema de las contrataciones con universidades. Y acá tenés mucho el tema de cuáles son los servicios que se le fueron contratando durante el último gobierno y durante el kirchnerismo a distintas universidades, sobre todo el conurbano, porque la verdad, digámoslo, a donde le están poniendo la lupa, aquí es a esto. ¿Por qué? Porque hay muchas universidades nuevas, hay muchas universidades en el conurbano y todo eso se va a revisar, todos esos contratos y los contratos que se hicieron desde el ministerio también, ¿no? Desde los distintos ministerios. Y los contratos que se hicieron de los distintos ministerios. Por eso él dijo, revisión integral de todas las contrataciones del sector público. Específicamente cada ministerio y más específicamente contratos con universidades. Hay una cuestión que seguramente va a traer que hablar, que es la presencialidad. Ahora se habla explícitamente de un gobierno que pide presencialidad en los organismos del Estado. 100%, dijo Adorni. Sí, esto en primer lugar aclaremos, por las dudas. Sector público, porque alguien se puede confundir, es solo para el Estado. Exactamente. Las empresas deciden lo que quieran en cuanto a la presencialidad. Ahora, sector público, ¿qué es lo que pasa? Es que hoy no tenés una regla clara de lo que está pasando. Hoy no sabés quién no está yendo atrás, porque el gobierno de Alberto Fernández también en esto se quedó a mitad de camino. Emitió un decreto donde obligaba a volver a la presencialidad después de la pandemia, pero la verdad que el decreto no se ejecutó en casi ningún área. Entonces, hoy no sabés quién es ñoqui o quién realmente está haciendo trabajo en su casa. Con el tema de la presencialidad hay anécdotas interesantes en los últimos años. Por ejemplo, cuando asumió Mauricio Macri, también hubo una lógica de exigir la presencialidad. Dicen que había lugares donde no entraba la gente, porque había gente que estaba acostumbrada a no ir a trabajar o que trabajaba home office, que trabajaba afuera. Cuando llegaron los empleados de determinada dependencia había sobrepoblación de empleados para el lugar. Esta medida va a eso también, ¿eh? Claramente. A la sobrepoblación. Claro, para que queden expuestos. La idea es que estén todos para ver cuántos sobran. Hay algo que es normal. Antes de la presencialidad había algo que era normal siempre. El primer día de una nueva administración todo el mundo iba a trabajar porque te quería conservar el trabajo. Sí. Y ahí te encontrabas con que tenías de repente una computadora para 2 personas. Claro. Entonces, esta medida también va a eso. Bueno, a ver, vengan todos y vamos a ver exactamente cuántos somos. Lo tienen por planilla porque les están pagando, pero físicamente el lugar y la operatividad del trabajo Físicamente, de cada uno. ¿cuántos sobran? Digámoslo como lo están evaluando. Esa es la verdad. A nosotros nos escuchan, nos miran mucho
ya mirando esto me dicen, en diputados, por ejemplo, los primeros días era común que no se podían usar los ascensores del anexo de la cantidad de gente que había. No había lugar en la confitería de la planta baja ni alrededores. Bueno, esto va a ser clave. ¿Por qué va a ser clave? Me parece que Gustavo Marangoni y Claudio Jacqueline están de acuerdo, porque esto es la simbología puesta en acto, la simbología de lo que no funciona, la ineficiencia, incluso la casta y todos sus amigos o sus parientes, puesto en acto. Los que sobran en los organismos públicos, Gustavo, los que sobran, va a traer de ahí muchísima tela para cortar esta decisión. Sí, yo lo pondría en el contexto, todo gobierno que arranca crea su mito de origen, ¿no? Y este no es la excepción. Menem decía, ha recibido el país en llamas, Néstor Kirchner decía, subí con más desocupados que votos, Milei plantea un país al borde de la hiperinflación. Esa construcción del mito es de alguna manera lo que busca legitimar la acción de gobierno inicial, sobre todo cuando hay que tomar medidas extraordinarias, y además también suele ser el fundamento para que el Poder Ejecutivo pida atribuciones especiales. Vía ley, las que son por decreto, las que son por decreto de necesidad de urgencia después irán a consideración de las cámaras, pero como en general la mayor parte de los gobiernos asumen en circunstancias de emergencia y de excepción, todos arrancan y dicen, he recibido la peor herencia. Y parece que cada uno que dice eso tiene razón porque cada uno recibe una herencia peor que la anterior. Pero algunas de las cosas que se están anunciando, Claudio, son más radicales de lo que solemos escuchar, ¿no? Bueno, llegó con una radicalidad que nunca se había visto. Dijo ayer en el discurso inaugural cosas que nunca se escucharon en una asunción presidencial, en un contexto también muy excepcional, y claramente está creando un contexto, está creando ese espacio para sostener cosas que a todo el mundo y alguna irritación generan, como esto de la idea de que hay ñoquis de empleados públicos que cobran y no trabajan, que estos son, yo diría, casi hay estudios sobre esto que demuestran que esos son los privilegios que más irritan, aún más que lo de los funcionarios, de altos funcionarios. Esto en la ciudadanía, en quienes ayer estaban en la plaza, y te doy un dato, hay un estudio que se hizo ayer en la plaza que se calcula que alrededor del 30% eran de los sectores más populares de quienes estaban en la plaza. Conozco un estudio que se hizo ayer. Esto demuestra que a esos es a quienes más les toca esa irritación por quienes no trabajan. Habrá que demostrarlo y habrá que tomar las medidas en consecuencia, porque ya hemos visto esto en otras circunstancias y después no tuvo el efecto o fueron reemplazados por otros. Habrá que ver si esto funciona efectivamente como se acaba de anunciar. A ver, hay que ver también cuánto tiene de simbólico y cuánto tiene de real esto, ¿no? Insisto con esta cuestión. ¿Cuánto se va a recortar? ¿Cuánto se puede recortar? ¿Cuánto realmente se puede y cuánto no se puede? Está Fausto Espotorno también con nosotros. Para la gente, dice Claudio Jacqueline, es muy importante. Es un símbolo necesario. Ahora, ¿cuánto se va a poder eficientizar el Estado? Fausto. Mirá, a ver, justo hacías esta pregunta y está viendo, hay un estudio que se hizo el FMI sobre 155 casos de ajustes fiscales grandes, y la verdad es que está proponiendo Milei es bastante grande para los ajustes fiscales que se han hecho en la historia. Los grandes ajustes fiscales en el primer año no son mucho más grandes que 2,5 puntos del PBI. Milei está planteando 5. Y también es cierto que esos ajustes fiscales grandes llevan más de un año. O sea, es un año, 2,5, y el siguiente año tenés hasta 2,5 puntos más. O sea, ¿por qué? Porque claro, bueno, por ejemplo, sabés que tenés que eliminar el déficit de las empresas públicas, que históricamente era 0, ahora tenés casi 1 punto del PBI. Bueno, ¿eso lo puedes eliminar en un año? Y no, porque cada empresa es una historia. Una cosa es trenes, otra cosa es aerolíneas, otra cosa... Y te imaginas que, por ejemplo, podrás alguna privatizarla, pero otras no. ¿Cuáles son las señales que se pueden dar ahora a tu criterio? ¿Dónde? ¿Cuáles? Mirá, en ese sentido de recorte. A grandes rasgos, ¿hay lugar para cortar 5 puntos del PBI? Hay. Yo creo que sí que hay. Para que te des una idea, el gasto público del gobierno nacional hoy es 20 puntos del PBI. Y si te paras en el 2004 o el 2001, ponele 2000, eran 10 puntos del PBI. En el 2004 eran 14 puntos del PBI. O sea que tenés espacios. Algunos rubros que han crecido estructuralmente, como jubilaciones y pensiones y programas sociales, por ahí eso ya pesa casi un poquito más de 10 puntos del PBI, o sea que es un poquito más de la mitad. Pero tenés en obras públicas, tenés en déficit de empresas públicas,
obviamente en subsidios a lo que es energía, también tenés para recortar. Y después podrás recortar seguramente algo en provincias, en algo en la administración pública, que por ahí sacás algún adicional, ¿no? Pero me parece que lo que sí hay que tener claro es que probablemente lleve más de un año todo el programa de ajuste fiscal. Hay un dato Claudio. que a mí me parece interesante Sí, por marcar, favor. y lo marcan algunos economistas. Ayer Milei juntó varias cosas como para dar una magnitud, quizá, como decía Rubén, exagerada de la problemática. Entre otras cosas, por ejemplo, mezcló déficit externo con déficit fiscal, mezcló la deuda que hay con los importadores con la deuda pública. Digo, generó una situación de que la masa de cosas que están mal y que son abrumadoras, como esto de 15.000% de inflación o esto del recorte. Entonces, habrá que ver cuando después empiece a trabajar sobre los hechos qué es de verdad lo que se corta, porque entre otras cosas, cortar 5 puntos son cortar 20% del gasto. Es una magnitud que hay que ver cómo se hace. Hay que ver cómo se hace, esa es la idea, y por eso les planteo que veamos cuáles son los interrogantes, los más importantes, Rubén. Nosotros armamos una placa con los interrogantes sobre lo que va a anunciar Caputo, que va a ser más fino, más concreto, ¿verdad? Estos son los interrogantes de mañana. Sí. A ver, mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Ahora, expliquemos esto y después quiero decir algo que está sucediendo en este momento. Y si quieren lo digo antes. Dale. Hay que definir qué es lo que va a pasar con el dólar. En este momento todos los bancos han bloqueado la posibilidad incluso de recibir pagos de quienes tienen tarjetas de crédito para liquidar deudas en dólares. El sistema está paralizado. No se puede entrar. No se puede No se ingresar, puede y cuando entrar. ingresas a tu banco y querés hacer en home banking el pago de tu tarjeta de crédito, te está diciendo que no. Que es operación que te comuniques en otro momento que no se puede realizar. Pongo este ejemplo para hablar de la urgencia que tienen para definir cuestiones que son de la vida diaria. Y Esto eso está tiene que ver pasando con el ahora. dólar. Si les pasó a ustedes, a mí me pasó, querer entrar a la banca online para yo tenía que pagar la tarjeta, no se puede entrar. No. O sea, dijimos, lo vamos a repetir, que hoy es una suerte de feriado cambiario, ¿verdad? Y en ese sentido sí, porque los bancos no poder realizar operaciones con dólar mayorista, todas estas operaciones los bancos las terminan liquidando por ese mercado, las que vos haces con tu tarjeta, están bloqueadas, no se pueden hacer, no se pueden realizar. Entonces, este es solo un ejemplo. Después hay operaciones de comercio exterior, hay liquidaciones, transferencias entre bancos, que está todo parado. Si el gobierno quiere seguir diciendo que no estamos en un feriado cambiario, tiene que mañana dar las medidas de cómo va a funcionar este mercado. ¿Cómo vas a hacer, vuelvo al ejemplo, vos para pagar mañana la tarjeta de crédito? Entonces, primer tema a despejar, y en esto que me siga Fausto también, dólar oficial. El gobierno tiene que decir si queda acá, no queda, si van a tomar una decisión de devaluar, si la devaluación va a ser en una, en dos, en tres veces, si va a ser más gradual o menos gradual. Es la expectativa que hay en el mercado y es lo que está haciendo hoy que todos estemos, quizás es la más caliente de todas en cuanto a la liquidación. Esto es uno. A ver, para un esperar momento, mañana. tenemos el comunicado, a ver si lo podemos ver. Esto está pasando ahora en relación al dólar MEP. No se puede comprar dólar MEP sin conformidad previa. Esto es lo que se llama virtualmente un feriado cambiario. Pero además lo que dijo Rubén, que es muy importante, la gente está con problemas para entrar a su banco online. Hay problemas porque el gobierno no lo está dejando operar. Esto es importante, está pasando ahora, es novedoso. Y vamos a tener información de cuando esto se regularice, Todas las ¿no? operaciones, incluso digo un ejemplo, es para las operaciones en dólares, obviamente. Si vos tenés que pagar algo en pesos, no tenés ningún problema en operar. Pero, por ejemplo, si vos tenés que pagar tu cuenta de Netflix, posiblemente te digan que no en este momento. No podés porque la entrar base directamente. es que no hay una base de cálculo, porque el banco te va a decir, espere que le tengo que preguntar al central a ver cómo hago para pagarle esos 99 centavos de dólar. No importa, pero es eso lo que tiene que liquidar. Digo, el ejemplo claro para saber qué es lo que está pasando. Entonces, en primer lugar, develar el dólar oficial. Calculo que mañana el ministro, que me dicen, ahora están diciendo en el último momento, que está reunido con su equipo económico ahora hablando de estos temas. Además, esperen, resulta que todos sabemos, lo hemos contado en detalle con todos los actores de la industria, de que se necesita algo importado para poder producir. ¿Qué va a pasar con las importaciones? No lo sabemos. ¿Cómo van a liquidar los importadores? Bueno, esta es otra de las dudas. Este es otro punto. Aquí tenés dos temas esenciales. Uno,
¿Va a cambiar la metodología a partir de ahora para liquidar las importaciones? Es decir, vamos a seguir igual que antes con toda esa maraña gigantesca donde interviene la AFIP, la Secretaría de Comercio Exterior, CIRA, CIRASE y todos los certificados que se te piden, donde al final hasta metieron a la UIF. ¿Esto se tiene que liberar y se liberará mañana? Bueno, eso es otro de los interrogantes. Porque hay un montón de demoras, ¿no? Hoy no lo tenés sabemos. plata para liberar. Tenés dos problemas ahí. Uno, que no tenés plata. Y dos, que tenés que arreglar lo que debés. Entonces, acá son todos interrogantes, ¿eh? Porque el programa lo tiene el ministerio y todavía no lo vimos. ¿Qué le van a decir a los importadores a los cuales le deben 22.000, 23.000 millones de dólares? Espérame a la semana que viene que vamos a hablar cómo te lo pago y a partir de ahora empezá a liquidar, embarcá que las operaciones van a ser normales, o le van a decir, espérennos porque no podemos todavía liberar el mercado. ¿Vos crees que esto se anuncia mañana, en cualquier caso? Está muy Decidan caliente lo que esto. Alguna decidan. señal mañana tienen que dar. Tiene que haber hay señal. amplios sectores que están paralizados. Sí, a ver, yo sinceramente no sé cuánto se puede mantener el cepo, a esta altura. Hay importadores que hace un mes que no pueden pagar. Entonces, vos decís, che, mañana te doy, pero para, ¿cómo te doy? ¿De dónde saco la plata? ¿De dónde saco los dólares para el importador? Porque tengo menos 10.000 millones de dólares en reservas, menos 8.000. Entonces, ¿cómo haces? Si bueno, te libero, no te puedo liberar porque no tengo dólares. O sigo usando los yuanes, o sigo usando la deuda, los encajes bancarios. Entonces me parece que el gran problema que tiene hoy todavía el gobierno, en estos días, estamos hablando de esto todo transición. Días de anuncios. Días de transición. Días de transición. La transición del Banco Central posiblemente la más complicada de todas. Lejos, Eso es importante, todavía está Pese en el Banco Central. Entonces, todavía está Pelle. Poné que asuma el nuevo presidente del Banco Central mañana. Yo no sé si va a tener todavía está en condiciones de decir, che, ¿cómo están las cuentas? Revelame realmente cuántos dólares tengo. Y te puedo pagar los importadores. O sea, no sé si se va a encontrar, con qué se va a encontrar Bausili, posiblemente, que es el presidente del Banco Central, el día de mañana. Así que por ahí, 24 horas todavía no es suficiente. O sea, estas cuestiones se demoran porque por una cuestión práctica simplemente, ¿no? Es una logística, Es una logística de claro, dólares. Claro, y no hay dólares. Esa es una gran pregunta, la de los cómo van a ser los importadores si no tenemos dólares, Rubén. Mañana entendemos que nos van a dar una pista que no nos dieron hoy, ¿no? No, exacto. ¿Y las LELIC? Tenemos un par de temas más. Claro, las pendientes. LELIC, ¿me lo anunciará mañana? A ver, LELIX, lo que pasivos remunerados, si lo queremos llamar de una manera técnica más amplia. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber alguna señal mañana o no sobre este tema que fue el central de la campaña, digamos, central del Banco Central, además en el centro de la campaña de Javier Milei? Es decir, si no desarmamos este problema, todos los pesos que están dando vuelta, que hay muchos que ya están dando vuelta, porque los bancos vinieron no renovándole el ELIX en las últimas semanas al gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, así decimos que el gobierno como era completo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué metodología va a haber? ¿Empieza el desarme? ¿No empieza el desarme? Esto creo que está en el centro del plan Sí, hay un problema de Caputo y debe ser una de las primeras cuestiones que tiene que anunciar, ¿no? Mirate, hay un tema ahí que es interesante. Las LELIX pagan una tasa de interés de 133%. Los depósitos a plazo fijo tienen una tasa mínima legalmente para las personas físicas de 130%. Los bancos se estuvieron pasando de LELIX a PASES, que tiene una tasa de interés de 128%. Acabo de decir 3 números, pero quiero explicarlo. Si yo soy banco y te tengo que pagar a vos 130% de tasa, pero estoy colocándome a 128, estoy perdiendo plata por cada plazo fijo que la gente deposita. Claro, por supuesto. Entonces, eso los bancos pueden hacer dos cosas. ¿Sabes qué? No quiero tu plazo fijo. No, pero no lo quiero, porque no puedo. Entonces, esos son pesos que salen al mercado. ¿Pero por qué se pasaron a pases, entonces? Porque con todo el temor de que las LELIX iban a hacer algo con las LELIX, los pases son a un día. Entonces, si me tengo que ir... Se quedaron líquidos, se quedaron en pesos ahí esperando. La LELIX la compro y me tengo que quedar un mes. A ver, los pases me puedo ir un día. Me interesa muchísimo la próxima placa porque habla de los consumos en tarjeta de crédito. También mañana necesitamos una señal al respecto, Rubén. A ver, ¿a qué precio se van a liquidar, a qué dólar, perdón, mejor, se van a liquidar los consumos en tarjeta de crédito en el exterior? Yo te lo pongo como ejemplo, no tiene que ver con lo que decíamos antes de que hoy no se pueden pagar las tarjetas, sino básicamente cuál es el dólar en el que se va a calcular. ¿Y por qué lo decimos esto? El dólar tarjeta, como se lo conoce ahí lo tienen ustedes, 1021,28 hoy, es para más o menos casas más, casas menos, es ese dólar de 400 más una cantidad de impuestos que se le cargan encima. Esto va a seguir siendo así. Si se devalúa
y se devalúa, no sé, a 650, a 700 el oficial, ¿se le va a seguir cargando esa misma cantidad de impuestos al dólar tarjeta? Porque te irías a un dólar tarjeta de quizás 1.500 pesos, y si no lo sabemos. Ahí hay un interrogante. Para hacerlo más grande, todo el esquema de todos los impuestos que se le cargan a los distintos tipos de dólar para llevar para arriba los tipos de cambio, ¿van a continuar así? ¿Van a seguir existiendo las retenciones? ¿Y por cuánto tiempo van a seguir? Una vez cuando el cepo se levante ya no deberían existir más. Las retenciones a ganancias, a bienes personales, los anticipos que te cobran sobre cada dólar. ¿Va a seguir siendo así? Cuando vos, para hacerlo más simple, y termino, ¿cuánto te va a costar pagar un pasaje o un hotel en el exterior con tarjeta de crédito? ¿Te va a costar más que ahora? ¿Te va a costar menos? ¿Te va a costar lo mismo? En cualquier caso, me parece que es interesante si le preguntamos a Marangoni si tenemos dimensión de cómo va a cambiar todo. Esto, como decía Fausto, es un cambio, y como decía Claudio Jacqueline, muy radical de todo. Nos van a cambiar las costumbres posiblemente. ¿Estamos preparados, Gustavo? No tenemos la dimensión porque no tenemos las medidas. Fausto dijo al pasar algo que yo sé que algunos, por lo menos economistas y también en otros ámbitos, se discute. ¿Y si se saliese directamente del cepo? Porque nosotros estamos dando por sentado que la idea de que no se iba a salir del cepo el primer día ya es una decisión tomada. Pero algunos dicen, y a lo mejor hay que salir más rápido, porque justamente no hay dólares, y a lo mejor si el ajuste tiene las proporciones épicas que planteaba el presidente en su discurso inaugural, también puede ser que el hecho de ir a buscar los dólares al mercado directamente sea una solución. Pero la pregunta que vos hacés, a ver, uno nunca sabe cuál es el umbral de dolor que puede soportar. La única manera es transitarlo. Yo no te puedo decir, mira, yo de 1 a 5, 3, qué sé yo. Te sentás en la silla del dentista y ves, a lo mejor le decía al tipo, pará, aflojá, vengo mañana, o poneme más anestesia. Bueno, te dice, mira, no hay anestesia, así que o te lo hago más despacito, lo hago como sea. No sabemos si el dólar está 600, 700, 800 o no hay cepo. No sabemos si los subsidios, en principio había trascendido que a lo mejor se reducían de manera importante, pero ¿qué quiere decir de manera importante? Para todo, para una parte de la población, de aquí a abril, como en algún momento trascendió, en menos tiempo, en más. Todas esas cuestiones justamente impiden que uno pueda calcular. Tenemos que hacer los 5 dígitos oscilantes y más o menos va a doler, va a estar complicado, va a estar menos complicado, pero necesitamos las medidas que requieren previamente de cuestiones elementales. Creo ¿Y que cómo igual va a ser feriado bancario hoy si no tenés directorio de Banco Central? Igual estamos preparados para que duela y para que sea complicado. Enseguida